Hola mi gente, Hola. gracias por darle clic y por el apoyo. Si lo hiciste, obviamente es porque estás interesado en qué diremos nosotros con respecto a este tema. Pero antes de que sigas viéndonos, primero debes saber Que este video no es apto para todo público. Si eres menor de edad, no puedes ver este contenido. Si eres una persona muy sensible en cuanto al tema religioso, sociales, culturales, no puedes ver este video. Si no te gusta debatir o piensas siempre que tienes la razón, tampoco te recomiendo que lo veas. Así que si perteneces a un grupo de los anteriores, salta a este video. De lo contrario, que empiece el debate. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas mi gente, bienvenidos al cuarto capítulo de... Controversia etílica. Ya llevamos 2 capítulos diciendo. Eso, ya. Ya le agarramos el ritmo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de la pena de muerte. Vamos a ver si que estamos de acuerdo tú y yo. No hemos hablado, no sé si estamos en pro o en contra. Exacto. En este tema no hemos hablado nada. Previamente en los otros temas nosotros teníamos como una idea porque en conversaciones normales habíamos tenido como un indicio, pero en este... Yo siento que mi postura es bastante extrema, no sé la tuya. No sé, vamos a hablar qué tal. Vamos a ver. Pero sí, vamos a tocar a ver qué nos parece a mí, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, los tipos de pena de muerte que existen, los países que las aplican y bajo qué métodos aplican esta pena de muerte. Por cierto, hoy estamos tomando, bueno, yo estoy tomando vino. Y yo estoy tomando whisky. Bueno, hoy cambiamos los tragos, no estamos tomando los mismos. Insisto, estamos tomando los repeles de lo que conseguimos por ahí. Mira, antes que comience el capítulo, ya tuve mi primer comentario como que medio negativo, medio mal informado en los mini clips que monté, pero en la página de Facebook. Ya. De mi cuenta personal. Ok, ¿sobre cuál de los temas? De la homosexualidad. Una persona se molestó por mi comentario al final que yo dije que yo prefiero un hijo, yo puedo aceptar un hijo marico, pero no chavista. Ya. Entonces ahí se interpretaba como que si yo estaba diciendo que ser homosexual era malo. Y yo lo que le dije fue, mira, esto es un mini clips, obviamente está sacado de contexto, yo te invito a que veas el capítulo en general y ahí veas, porque de verdad yo creo que ninguno de los dos tuvo una postura homofóbica al respecto. Claro, lo que pasa es que por lo menos tú... Siempre va a haber comentarios y yo estoy loco de bola, yo sé que lo que dije puede ser malinterpretado mal y lo entiendo. Okay. Pero la idea nunca fue... O sea, igual en el miniclip tratamos como poner la parte más chistosa del video, pero no era con lo que estábamos pensando realmente en el video. Ese es el problema, que en Venezuela la homosexualidad es tomada como chiste, es como graciosa. Por lo menos a mí, yo sé que está mal, pero a mí me da risa, ¿vale? Los maricos son chistosísimos. Pero no es que no estemos de acuerdo, y si no han visto ese capítulo de la homosexualidad, lo que están viendo es véanlo, porque la verdad es que a pesar del clip, si alguno de ustedes vieron fue el clip no refleja lo que es el capítulo como tal. La verdad es que fueron como temas chistosos, que también lo hemos conversado con amigos que son homosexuales, que para ese entorno también son chistosos, porque ellos también toman chistes. Lo que pasa es que hay algunas personas que son extremistas. Lo que pasa es que yo siento, el primer capítulo, más que todo, o sea, sí fue cómico, se hablaron temas serios, pero fue un poco más relajado. El aborto para mí fue un tema muy difícil de hablar, fue muy complicado, no sabíamos qué decir. Y la eutanasia más bien fue un tema informado, fluido, donde bueno, era muy fácil de hablar porque la perspectiva de ambos era casi que la misma. Exacto. Pero entonces ya ven, entrando a la pena de muerte, siempre la pregunta principal es, ¿estás de acuerdo? ¿Legalizarías la pena de muerte? Mira, yo leí, y por lo que leí, en algunos contextos de lo que leí, decía, sí estoy de acuerdo, pero en otros contextos decía, no estoy de acuerdo. Entonces llegamos a la conclusión que siempre llegamos, que sí hay que legalizarla, pero en un punto medio hay igual. que determinar las leyes, los parámetros bajo los cuales las personas que cometen ciertos crímenes sean plausibles para lo que es la pena de muerte o no. Exacto. ¿Ya? Lo que pasa es que también, es un tema aquí muy diferente a los demás tratados, porque la pena de muerte por países no se aplica en la misma manera. Correcto. O sea, si hay un tratado internacional sobre la pena de muerte, que internacionalmente ningún tratado lo acepta. Correcto. O sea, porque atenta con el derecho universal de la vida de las personas. Exacto. En pocas palabras. Pero ese es el problema, que entonces en los países donde se aplica está como adaptada al país. Y no es simplemente porque, por lo menos tú me preguntas a mí, y yo estaría de acuerdo en la pena de muerte sobre los asesinos en grandes escalas, sobre... Claro, personas que mataron 10 personas. Claro, vamos a poner varios crímenes sobre la palestra, sobre la mesa, a ver cuáles son los que...
son ¿En los qué que caso aplican. Pero por lo aplicaría o no? menos, mira, hay países, por lo menos en China, por lo que estuve leyendo, las penas de muerte en su mayoría son políticas. O sea, estás en contra del gobierno y no estás de acuerdo con las políticas del gobierno, que es un gobierno Claro. dictatorial, y se te aplica la pena de muerte porque es una persona riesgosa para el gobierno del país. Claro, ahí yo siento que la pena de muerte, como te dije antes, no importa si en el país se aplica o es legal o no, ahí el gobierno simplemente hace lo que se le da la gana y ya. Exacto. Y ese tipo de penas de muerte más bien violan los derechos universales de los seres humanos y es un crimen de lesa humanidad. Exacto. Porque estás, Podría atreverme a decir que el 99.9% de las penas de muerte en China, a nivel según lo que leíste. ojos internacionales, exacto, a nivel de ojos internacionales, son a personas que no se lo merecen. Ujú, Es ujú. simplemente porque están en contra del gobierno y el gobierno Claro, porque es los que desaparece tú no puedes matar a alguien porque piense por diferente a ti. ideología política. Exacto. Correcto, no puedes. Entonces yo ahí 100% en contra de la pena de muerte. No, por eso que te digo, o sea, hay que ver los parámetros bajo los cuales se tienen que aplicar o no. Bueno, vamos a ir desglosando el tema. Aquí, como siempre, yo tengo mi chuletica. Dale. Vamos a ir Con hablando. guión para que suene más bonito. Es cierto, el guión. Entonces, bueno, primero vamos a delimitar los delitos para ver si Son aplicables. si o son no. aplicables o no. Primero, la pedofilia para mí, una persona que viola niños, o sea, o viola mujeres en general, para mí eso es pena de muerte. Para mí. Sí, sí, o sea, yo estaría de acuerdo ahí si es un caso repetitivo. O sea, no fue porque lo hizo una vez. Lo que pasa Claro, es que la cantidad también influye. A lo mejor sí. Y es que Claro, no queremos decir que la primera persona, si lo hizo una vez, esa persona es un no- violador. o sea, no merece tanto como que se lo haya hecho a 10 personas más. O sea, esa Y persona también la- aplica o sea, el contexto, porque por ejemplo, si el carajo estaba bebido, drogado claro, no, pero, o tiene un problema mental también. no, puede pero si el ser. carajo estaba bebido y a lo mejor en sus cabales no se daba cuenta de que si la mujer de verdad quería o no, Exacto. y es considerado un violador, entonces ahí yo digo, mira, sí mereces un castigo, pero es un error que a lo mejor no querías cometer o en tu Sano juicio no lo plena- hubieses hecho. no lo hubieses hecho. Entonces ahí no puede aplicar la pena de muerte. Al igual que cuando los asesinatos. Imagínate que una mujer, un hombre, entre al apartamento, entra a su cuarto y encuentra a su pareja teniendo relaciones, o sea, montándole cacho, siéndole infiel, y por el momento de la rabia, los mata. Ok. Ahí yo pienso que la pena de muerte no, porque la premeditación es algo que para mí influye en este tipo de crímenes. Sí, Y exacto. también la cantidad. Exacto. Sí, porque es que no me vas a decir que no es premeditado, pero que el tipo, no sé, lleva 5 parejas y ha encontrado las 5 parejas en eso y la ha matado a las 5 Ah, parejas. claro. Bueno, aunque no sea premeditado, el tipo ya lleva 5 personas Sí, sí. muertas. O sea, ya eso es un Sí, no, peligro por para la eso, sociedad. esa persona va a tener un castigo porque está matando gente. Claro. Va a entrar a la cárcel y va a cumplir su condena, pero no al límite de la pena de muerte. Claro. O sea, en ese caso sí diría ahí sí vería afectado la cantidad y los motivos y si es premeditado, Por si no es ejemplo, premeditado. premeditación donde puede evolucionar el crimen. Atraco a mano armada, no es pena de muerte. Atraco a mano armada y mataste al carajo que ibas a robar, Es pena de muerte. es pena de muerte. Pena de muerte, Sí, aunque sea el primero para mí. Por atraco no hay ¿Entiendes? pena de muerte. Entonces siempre es como que extremos o los delitos más graves donde yo pienso realmente que la pena de muerte sí es viable para mí. Y ahorita vamos a decir los pros y los contras y voy a explicar por qué pienso así. ¿Ya? Entonces lo otro sería, bueno, hay un contra, que es posible que tú, porque ningún sistema de justicia es perfecto, y puede ser que pase que tú enjuicias a la persona, lo encuentres culpable, le declares la pena de muerte, ay. Y después se meses descubrió- o semanas o años después hay un nuevo indicio o una nueva evidencia donde ponen en entredicho la Esa culpabilidad del culpa de la carajo. persona. Entonces al final puede pasar que termine siendo inocente y tú quedas con tus manos llenas de sangre matando a un inocente. Ni siquiera mataste a un carajo Sí, que cometió claro. y ese es el grave peligro. Lo que pasa es que, claro, es un tema muy delicado donde siempre hemos dicho que todos estos temas que son tan delicados, siempre tiene que haber una investigación exhaustiva, pero siempre en las leyes o en las investigaciones de cada país, siempre va a haber un error, porque nada es perfecto, ningún sistema es perfecto. Entonces, lo que pasa es que el error en este caso es un error irreversible.
Claro. Mataste a una persona que era inocente y de paso le quitaste la vida, que no tienes probabilidades, o sea, no hay Porque tú dices, probabilidades. bueno, Enjuicié a una hay persona, casos- lo metí preso, está bien. Puede ser que, como pasa también mucho, que meten preso a una persona, dura 7, 8 años y después los 7, 8 7, años 8, 30, 40 o años 30 en años caso y, de y Estados Unidos. descubres que la persona... ¿Cómo tú le devuelves para 30 mí, años de vida a una claro, para persona? mí ya 30 años es como si lo hubieses matado a esa persona porque le quitaste toda su vida. Pero por lo menos en los casos en que tú a los 5 o 6 años descubriste que esa persona es inocente, bueno, por lo menos le puedes devolver la libertad, aunque esa persona igual va a quedar manchada, perdió algunos años de su vida, pero por lo menos puede haber un proceso donde el gobierno puede insertar a esa persona de nuevo Claro. en la sociedad, le puede ofrecer, o sea, le tiene que ofrecer Venga, trabajo. si yo metí a alguien 30 años inocente en la cárcel, yo mínimo le ofrecería una recompensa monetaria para que viviera lo que le resta de vida. De todas maneras, o sea, ya 30 años, para mí 30 años es casi una vida. Si lo metiste por lo menos, ponte a los 20 años, duró hasta los 50, que ya lo sacaste de su plena juventud, Claro. ya entrando a su vejez, creo que ya le dañaste la vida a esa persona. Y ok, está bien, podrá vivir monetariamente sus últimos años, pero, o sea, le quitaste una vida. Pero por lo menos a esas personas de 5, 6, 7 años que duraron presa injustamente, ya tú todavía le puedes devolver su vida y el gobierno debería devolverle su vida total. Económicamente, con un trabajo estable, debería darle. Yo estoy de acuerdo en que le dé casa, carro, que le dé todas Claro, las porque comodidades. igual la cadena perpetua a 20, 30 años es un castigo fuerte, pero que a pesar de lo que fuerte que es, al final si tú demuestras que te equivocaste, puedes tomar una decisión donde retribuyas a la persona. Exacto. Pero la pena de muerte tú no Exacto, puedes... ese es el problema. Que traerlo. ahí, es una condena irreversible. Ya ahí Claro. mataste a la persona y descubriste, y bueno. Entonces también para aplicar la pena de muerte tiene que haber un 100% de seguridad que esa persona cometió el crimen y también, bueno, el criterio de lo horrible que fue el crimen. Pero es que como decimos, o sea, siempre puede haber una equivocación. No, pero yo te digo caso, por ejemplo, un carajo que entró a una universidad y mató a 20 personas, Ah, bueno. donde está grabado y se sabe que es él. No, vale, maten a esa gente, que esa gente, ¿qué hace? Me tienen en una Ok, cárcel. tú pones ese caso, entonces, digamos, una persona entró a una universidad Premeditadamente. premeditadamente. Mira, una universidad, Y una iglesia, lo una que- discoteca, un lugar en público último o donde tiempo- sea, y mató a más de 20 mató a más de 10 personas. Ujú. Ah, No, mató a más de 5, más de 2. Pero él fue con la intención de hacer eso, Claro. que en su mayoría muchos van por ideologías religiosas. Ahí hay premeditación y está 100% de seguridad que fue él y está lo horrible del crimen. Entonces, para ahora- mí ya hay esas tres cosas para aplicar la pena de muerte a esa persona. Para mí. Exacto. Porque por lo menos nosotros leímos en ese caso que hay unos contras que, o sea, estás atentando contra la vida de esa persona. Pero esa persona atentó contra la vida de muchas Correcto. personas. Ah, bueno, esto no lo... ¿Tú piensas que el castigo debe ser proporcional? Y esto es un poquito desviarnos del tema al castigo. Por ejemplo, una persona que violó. Ujú. Los hombres, generalmente en las cárceles, y creo que esto es ya a nivel mundial, no duran 1, 2 o 3 días. Cuando un hombre entra a una cárcel por violación, le pueden dar 20, 30, un año de cárcel, y los mismos presos al primer, segundo, tercer día los violan y Y en en muchos su casos, mayoría los depende matan. del crimen, los matan. Exacto. Entonces, ¿tú piensas que eso está bien o no? Mira, yo creo que no. O sea, si vas a aplicar la pena de muerte de una vez, Esa persona debería estar aislada hasta que se le aplique la pena de muerte. correcto. Porque, o sea, estamos hablando que esos casos se dan ahora en las cárceles en tiempos actuales. Antes no sé si era así. Ujú. Pero por lo menos actualmente sí. Y entonces tampoco es que le vas a dar la justicia. Porque también entiendo y leí también que muchos países de estos tercermundistas lo hacen como para que entonces el gobierno no tener las manos manchadas. Correcto. Ya ellos saben que eso se da en la cárcel, no lo evitan, pero ¿qué es lo que hacen? Como en su mayoría de estos países no se aplica la pena de muerte, no se aplica directamente, pero indirectamente Sí, saben claro. que se está haciendo. Y ahí es donde se aplica otra vez, que lo dije en el capítulo pasado, lo que es la hipocresía de conciencia. Donde Exacto. tú te limpias las manos porque según tú estás haciendo lo correcto, pero estás permitiendo que pasen cosas que no deberían pasar porque la justicia tomada por las manos de los presos, o sea, es peor son que la per- pena de muerte. Exacto, porque son personas que tampoco son bien para la sociedad, es un bien, Claro. no hicieron algo bien para la sociedad tampoco. Y ese tema se va a tocar un poquito más adelante también. El otro sería, mira, acabas con la sobrepoblación. Y esto más aplica a cárceles o países tercermundistas donde las cárceles están muy sobrepobladas. Porque yo creo que en Estados Unidos, no, sé que en Estados Unidos hay delitos de primer grado, segundo grado, tercer Sí, grado. y los Y un separan ladrón no está al lado o comparte celda de un con... de un Bueno, no asesino. siempre es así.
No siempre es así porque José Rafael Guzmán echó la historia de que, bueno, cuando él estuvo preso en Texas por marihuana. Es que me imagino depende de la cárcel también. Correcto. Y depende, o sea, depende del estado de Estados Unidos, porque hay, o sea, se sabe que Estados Unidos es un país desarrollado, pero dentro de sus estados hay estados más desarrollados que otros. Ujú. Entonces creo que en los países donde es más desarrollado, sí, sí tienen esas supercárceles donde Arrechísimo. tienen alas donde son para asesinos, para violadores, para ladrones de bajo nivel, ladrones de alto nivel. Entonces, ahí sí, pero entonces también existen estados que tampoco son tan ricos en Estados Unidos, donde creo que también se aplican las cárceles tipo América Latina. Ahora, mucha gente dice que para evitar la sobrepoblación en las cárceles, en vez de aplicar la pena de muerte a los delitos graves, lo que tienes que hacer es bajar la condena en los delitos menores. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo creo que más que bajar la condena a los delitos menores, pasa que también estas circunstancias se dan en países donde no se aplica muy bien la educación. Porque, Eso es algo muy tercermundista, exacto, muy porque también si tú a, latinoamericano. Los países si más tú a una pobres. persona le das Hay los más recursos para estudiar y para después de estudiar, porque también no es solo estudiar, porque hay muchas personas que estudian, se gradúan y salen al mercado laboral y no tienen opciones de entrar a un trabajo tampoco. Entonces yo creo que un país donde la primera cosa que tiene que hacer un país es ofrecer los recursos a las personas, a las Claro. personas de su país. Países donde, porque existen países en Europa donde están muy desarrollados, donde la educación, el nivel de educación es muy alta, donde los ingresos, remuneraciones de trabajo son muy altos. En esos países leí que es donde menos hay ladrones, hay cárceles, más bien anualmente se cierran cárceles porque no existe la cantidad de población de ladrones, asesinos, violadores para tenerlos en esas cárceles y no hace Hay un falta. país, no me acuerdo, Holanda, Suecia, por ahí va la vaina, no me acuerdo, donde cierran las cárceles porque por falta de Por población. falta de población. Y eso es gracias a un país donde el sistema educativo sirve, donde las tasas de desempleo son bajas, donde a lo mejor las consultas psicológicas son bien vistas, son económicas y todo eso. Entonces puede ser, eso influye mucho, Exacto. O sea, realmente. yo creo que eso influye mucho y es la primera influencia. Ahora, ya sea porque un país no tenga los recursos, porque existen países que no tienen los recursos como para alimentar una población entera, o hay Bueno, países, claro, eso es otra cosa también. o hay países donde los recursos se los roban los políticos también y no dan para eso. Pero eso va a existir, eso va a seguir existiendo. Entonces, ya si salimos de ese tramo y no se puede cumplir esa primera fase, que sería eso, garantizar a la población una buena educación, un buen ingreso económico, un trabajo estable después que te gradúas, yo creo que pasaremos al otro extremo, que bueno, ya se cometen este tipo de delitos, ya Entonces yo en vez de decir, mira, bájale las bájale condenas. las condenas, yo le diría más bien, invierte en infraestructura, crea 2 o 3 cárceles más, si de verdad tienes una sobrepoblación, mete a los presos ahí y divídelos bien, y por el amor de Cristo también gasta dinero en educación para que este problema, porque al final esto es un tema social, cultural y económico. Sí. Los niveles altos de crímenes en los países derivan de esas 3 De cosas. esas tres cosas. Claro, es como te dije, o sea, todo deriva de un principio que no se cumple, Correcto. que es garantizarle a la población una buena educación, un buen trabajo, una buena calidad de vida. Entonces, Entonces entramos a este punto donde esto no es un pro o en contra, sino más bien un debate. ¿La reinserción social, tú crees que realmente existe o es aplicable para ciertas personas? ¿O qué piensas de eso? mira, lo que pasa es que también estamos hablando depende de qué país. Porque he leído que países donde cárceles que son como una universidad real, Ujú. donde también depende del delito que hayas entrado. Porque una persona que es asesina, que es violador, Ahí, está muy difícil que esa persona se vaya a reinsertar en la vida por más recursos que le den para que lo haga. Porque ya es una persona, yo creo que esas personas, más que normalmente sea su vida así, tienen un toque psicológico que los está afectando. bueno, sí, hay que tomar en cuenta también que cuando la gran mayoría de las personas que cometen estos crímenes horribles tienen un toque.
O sea, no son gente normal. Exacto. Gente que tú cuando entrevistas a los familiares o amigos o padres o quien sea, tuvieron una vida de porquería, fueron abusados por sus padres, por sus familiares desde pequeños. O te dicen, mira, no, este carajo yo siempre vi que tenía un toque, una vaina. Pero nunca le presté atención. Pero nunca pensé que esto iba a evolucionar de esta manera. Que casi lo que siempre pasa, por lo menos en los asesinatos en la Universidad de los Estados Unidos. Que son los mismos estudiantes que llega un loco con no sé, una K-47 y mata a 20 compañeros. Bueno, por eso es que ahorita en Estados Unidos está el tema del bullying y de no aceptarlo, y de no provocarlo, y de no hacerlo, ahora, de castigarlo, ese y de acusarlo. Ese es otro detalle. Por lo menos en Estados Unidos creo que la mayoría de veces que he escuchado los casos son personas menores de edad. ¿Qué sucede esto? Le robaron el arma a los papás de la casa y llegaron a la universidad y porque tenía, no sé... Sí, porque en la universidad ya tú estás como que más maduro. Exacto, sufrían de bullying y entonces, bueno, asesinó. Y eres más tolerante al sufrimiento, por decirlo de alguna manera. Pero entonces esa hormona de la juventud, que a nivel mundial la pena de muerte no se aplica para menores de 18 años. No, eso. Ok, pero ya va. Está bien, pero, o sea, se les aplica, pero no se les puede, o sea, no se les... Esperen hasta que los condenan, exacto. Sí se les condena, pero no pueden ser hasta que cumplan los 18 años. Venga, pero tiene que ser un crimen horrible. Pero es que por lo menos un niño yo he escuchado en la universidad de Estados Unidos que llega un niño de 13, 12 años y con una metralleta o un arma grande mata a 50 personas. Mierda, eso es un crimen horrible. Mierda, me pusiste contra la espalda y la pared. Es un crimen muy horrible. Porque le quitó la vida a 50 personas y en su caso casi siempre es porque le hacían mucho bullying. Un grupo, no sé, de esas 50 personas, 3 personas le hacían bullying. Pero claro, esas 3 personas estaban alrededor de 47 personas más que pagaron porque una ráfaga de un arma grande no le va a dar nada más a la persona que le estaba apuntando. Claro. Y más un niño de 2 años que ni siquiera puede con el peso, yo creo que no puede ni con el peso de esa arma. Entonces, ya ahí fue. Lo que pasa es que el asesinato de él fue premeditado para esas 3 personas, pero te llevaste con no premeditación a 47 personas más. Correcto. Entonces ahí es un caso muy extremo. Pero ahí también influyen muchas cosas, por lo menos que se ha debatido mucho a nivel mundial, la portabilidad de armas, la fácil portabilidad de armas en los Estados Unidos, que cualquiera puede tener un arma. Correcto. En algunos estados no se puede, pero en la mayoría de los estados sí se puede. Entonces ahí donde dices... qué tan factible es que cualquiera con su licencia de conducir o con su cédula de identidad pueda sacar un arma. Claro, el problema es que esa persona, ok, la evalúan y tienen como un trato psicológico para poderla aprobar, pero esas armas casi siempre las tienen, no sé, en los estantes de su casa, o sea, las tienen al alcance de, por lo menos en este caso, de los hijos. Eso es locura por dos. Entonces, claro, esa persona que tú le otorgaste el permiso, claro, estaba calificada para tener el arma, pero los familiares que están a su alrededor, en su mayoría no. Un niño de 2 años no está calificado para tener un arma al alcance de las manos. Correcto. No, bueno, pero ese es otro tema. Lo estamos desviando, vamos a centrar. Claro. Ya, el otro es que la pena de muerte, hay crímenes donde tú dices, mira, esto puede ser perdonable. A nivel social o la propia víctima, o el familiar de la víctima puede decir, mira, te puedo perdonar. ¿Cómo cuál? Pero hay crímenes que no. Por lo menos, no, es que vamos a ponernos con lo mismo que estamos hablando. Un atraco a mano armada que salió mal y le disparaste a la persona, pero no la mataste. Eso no merece pena de muerte y es un crimen, un castigo que puede ser donde tú cumplas tu condena y después veas cómo carajo te reinsertan en la sociedad. Pero hay crímenes donde se descubre que violó a 10 niños o a 10 mujeres. O estos crímenes de las universidades donde simplemente para mí el perdón no existe. Es como decirte, es cuando la pena de muerte no puede ser aplicable. Y a Hitler no, tampoco, coño, pero Hitler, ¿cómo no va a ser aplicable a Hitler? O a Samuel Laden, ahora o a tanta gente, escúchame, o a Maduro. Ahora escúchame, por lo menos en este caso tú dices que esas personas, en el caso que expusimos de la universidad es que un niño llega y mata 50 personas. Era un niño de 12 años. Pero ya está allá. Ya te estoy diciendo que ahí es está bien, pero claro, porque por lo menos tú dices, ese niño de 12 años todavía, o sea, pensante a su 100% no está. Pero en su mayoría en Estados Unidos, eso también lo pueden aplicar como pena de muerte. Entonces, es una persona que tiene 12 años, que fue bullyingada, no sé cómo se dice el término, bulliada durante, no sé, ponte de los 8 años, que los niños ya tienen como ese grado de empezar a meterse con los compañeros. ¿Tú sufriste de bullying cuando eras pequeño? Lo que pasa es que el bullying en Venezuela no existe. No, o sea no existe como ese término.
o sea, no existe como el término que lo quieren poner en su mayoría de países. En Venezuela, o sea, en todos los países yo creo que en las escuelas, en los liceos, siempre ha existido ese... El chalequeo venezolano. Exacto. Pero es cuando se va físico, Pero creo que o cuando ya es no es una persona que te echa vaina, sino 10 personas que te apuntan, se burlan todos los días de ti. Porque una cosa es chalequeo y otra cosa es burla. Una cosa es reírse contigo y otra cosa es reírte de ti. Exacto. Reírse de ti. Pero creo que en Venezuela no se toma, sí habrán sus casos, pero en su mayoría no se toman como, o sea, la persona que es bulliada en este caso, no se lo toma a ese extremo que se toma en otros países. Claro, por lo menos O sea, la persona se puede calar, porque, mira, yo por lo menos en la escuela fui de lo que fue bulleado y hacía bullying, o sea, de las dos maneras. Y casi todos los que eran bulleados hacían bullying también. Entonces era como algo recíproco. Me lo hacían, yo lo hacía. Ah, bueno, claro, pero ahí es de ambas direcciones. Y era por lo menos en ese caso de que, lo que pasa es que yo por lo menos en Venezuela estudié en un colegio con sección única, que era un colegio pequeño, y casi toda mi vida, desde segundo grado hasta que me gradué de quinto año de bachillerato, estudié en el mismo colegio. Era un colegio muy pequeño donde todos nos conocíamos. Todo el colegio en sí, desde los pequeños hasta los grandes, se conocían de por vida, porque casi todos los que entraban en ese colegio entraban desde casi preescolar hasta que se graduaban de bachillerato. Entonces te conocías. Entonces siempre era como un chalequeo más de compañero, de que yo puedo ser tu amigo y tú eres este es un coño madre. Este le gusta meterse con todo el mundo. Y él me jode a mí, yo lo jodo a él jode a la otra, él jode... Claro, pero era más así. Hay gente que no acepta ese tipo de juegos, pues, o no les gusta. Exacto. Yo tengo, y este puede ser un tema que se toque más adelante, pero yo tengo una amiga que pasamos 20 años sin hablarnos y estamos de nuevo comunicándonos, y ella nos dijo que mira, que cuando ella se tuvo que salir, no hablamos más porque se cambió de colegio. Y cuando volvimos a hablar, hace poco, por la pandemia, nos reunimos todas las promociones, ella dijo, mira, yo me fui al colegio porque no aguanté el bullying. Claro. Se metían demasiado conmigo. Claro. Y es una vaina que tú... Claro, sí, que ya es extremo, ya lo agarraste. O sea, es que Y a lo mejor para nos... O sea, según yo nunca le hice bullying a ella. Y ella te dijo que sí. No. Ella nunca especificó, porque ella dijo, bueno, eso es el pasado, eso ya para qué revivirlo. Claro. Pero a lo mejor para la persona que le estaba haciendo el bullying... Era un normal, simple juego, era un chalequeo. Era normal o no era tan extremo. Y ella llegó un momento que dijo, mira, no. Claro, lo que pasa es que, mira, si me lo hace, que claro, porque si te lo hace un grupo, por lo menos tú tienes un grupo en el colegio que ustedes son 15 personas. Y te hacen el bullying las 15 personas, pero es tu grupo del colegio. O sea, son tus 15 amigos que tú a lo mejor te lo tomas como una joda, como una jodedera. Pero por lo menos hay casos, si habían casos, por lo menos en el colegio donde no era nada más tu grupo de personas de tu salón, sino los de los demás salones. O sea, era el colegio completo el que le hacían bullying a esa persona. Yo conozco un caso donde la persona entraba, era un chavo, entraba al salón y el saludo era una pata por culo. Bueno, pero eso se veía mucho. Nosotros utilizábamos los lepes y eso era todo. Pero una vaina, no, él no se lo hacía a nadie. O sea, no se lo hacía a nadie más. Todo el salón se lo hacía a él. Sí. Y tú dices, coño. Claro, ahí es donde él se siente discriminado. Porque si tú ves que... Eso en Estados Unidos, ese carajo hubiese matado a todo el salón. Exacto, porque si tú ves que me lo hacen a mí, pero se lo hacen al resto del salón, digo, bueno, esto es una jodedera del salón. Correcto, grupal. Pero si nada más soy yo el único que llegue y me lo hacen a mí, claro, ya es personal. Es personal, ya es cizaña contra esa persona. Bueno, pero nos volvimos a desviar del tema, coño la madre. Ajá, lo otro es o sea, en la lista de ventajas que hay de la pena de muerte, donde la gente lo apoya, ellos dicen que es más barato. Que por qué una persona que no va a salir más nunca en la sociedad porque tiene cadena perpetua. Claro, porque o es pena de muerte o es cadena perpetua. Ajá. ¿Por qué tú vas a gastar el dinero del Estado, de los contribuyentes, de nosotros, tuyo y mío, porque nosotros pagamos... ¿qué? Los impuestos. Pagamos impuestos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que alimentar a esa persona? Vestir, gastar en tiempo de ocio, techo, en salud de una persona que cometió un crimen tan horrible que, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes? Más barato matarlo. Sí, lo que pasa es que, o sea, si yo estoy de acuerdo por lo menos en el caso donde nosotros vivimos, que son países latinoamericanos, donde somos países de tercer mundo, y por lo menos hay mucha gente en la calle, viviendo en la calle, donde no se le ofrece una educación, donde a las personas no se les ofrece una buena estabilidad económica. Entonces sí, si tú tocas ese punto donde hay un niño que está muriéndose de hambre en la calle, y hay un preso que mató a un montón de personas, correcto, que violó a un montón de personas, los fondos. y le tienes
que dar las 3 comidas del día, le tienes que dar techo, le tienes que dar educación, porque les dan educación así no la tomen, pero tienen la educación en la cárcel, le dan tiempo de ocio, la medicina para ellos es gratis, porque lo tienes que... Entonces, porque si para ellos todos esos beneficios son obligatorios, para un niño que está en la calle no es obligatorio. Para una familia que quedó en la ruina y está viviendo bajo un puente, no es obligatorio que tú lo tengas que sacar de ese puente y ofrecerle casa, ofrecerle las 3 comidas, ofrecerles un trabajo para que salgan de ese mundo. Mira, han habido casos donde indigentes que no tienen dónde vivir, no es que matan, pero entran a una policía y le dan un puñazo en la cara al policía. Mete de preso. Y ya claro, tienen los años, varios años de su vida seguros con comida, techo y salud. Exacto. O en este caso, pues, un crimen. Claro, es horrible porque no estás libre, estás en cuatro paredes. Pero en este caso fue un crimen básico que él llegó y le dio un golpe al policía. Pero en otro caso, muchos piensan en ir a matar a una persona porque igual voy a ir a la cárcel. No, pero ahí sí corres el riesgo de entrar entonces con la pena de muerte y te sale el tiro por la cara. Pero es que también depende del país, porque es el país donde se aplique. Porque, por ejemplo, mira, yo estuve leyendo, existen actualmente 198 países reconocidos en el mundo, donde 160 países no aplican la pena de muerte, pero solo en 104 está abolida totalmente. O sea que bajo ninguna circunstancia se aplica la pena de muerte. Porque hay países donde es legal todavía, pero nadie la aplica. Exacto. 160 países que no la aplican. Pero de esos 160, solo 104 bajo ningún término no la pueden aplicar porque está abolida. O sea, en la Constitución, pero no la aplican. Exacto, en 56 países existe, pero no la aplican. Y la pueden aplicar, por lo menos estamos en Chile, estamos hablando del caso de Chile. Chile está en una etapa donde existe, pero solo se aplica para crímenes de guerra. O sea, en el momento en que existe una guerra, y como aquí hay ya hace muchos años no hay una guerra en Chile, pero si se volviera, ponte que el día de mañana entra en una guerra, no sé, contra Argentina y Perú, que es donde siempre ha habido, o Bolivia, que siempre es donde estos países han tenido... Si Chile se peleó con medio Sudamérica. Exacto, pero son los vecinos que siempre han tenido como este problema. Si ellos entraran, por lo menos el día de mañana, en una guerra contra Argentina, contra Bolivia, contra Perú, ellos podrían reactivar la pena de muerte para crímenes de guerra. Eso no lo sabía, tú me lo estabas comentando. Y sí, yo tampoco lo sabía, pero yo lo leí porque ahora nos estamos instruyendo para los videos, no estamos hablando tantas locuras, de verdad leemos un poco. Tampoco es que, o sea, estudiamos, pero sí leemos para tener como noción de lo que estamos hablando. Conocimientos básicos. Exacto, entonces, por lo menos en ese caso, no sé, pero es que esto también es como un tema muy delicado porque tú puedes entrar, ponte que entren en guerra con Argentina. Pero ahí se tiene que aplicar, por lo menos Chile agarró, no sé, 20 presos argentinos y bueno, determinaron de que ellos mataron a, no sé, unos 20 soldados chilenos y por eso se les aplicó la pena de muerte. Pero está bien, mataste a unos soldados chilenos, pero tú también como gobierno mandaste a esos soldados a combatir en una guerra. Claro, es que... Ahora, ahí se tiene que determinar, porque es que tienes que determinar por qué es la guerra y quién tiene la razón en la guerra. O sea, una guerra nunca nadie tiene la razón. Yo soy de los que piensan que nadie tiene la razón en una guerra, al menos de que sea una guerra tipo Hitler, que bueno, Hitler estaba loco y él sí no tenía la razón, pues. Claro. Pero también de parte de sus contrincantes se aplicaron cosas, se vieron cosas muy feas en esa guerra que tampoco se tenía que haber aplicado tampoco. Entonces yo creo que en ese sentido, ok, tú no las has aplicado en muchos años, las tienes ahí, pero entonces si en el día de mañana te activa una guerra, tú vas a tener la potestad de matar a... Lo que pasa es que a mí me parece una locura eso porque existe el tratado o el convenio de Ginebra, donde existen leyes donde tú no puedes tocar a los presos, no los puedes torturar, tú no le puedes hacer nada a los presos. Sí, lo que pasa es que... Y si se descubre que tú hiciste eso, no sé cuáles serán los castigos. Pero es que el castigo es salir del tratado, pero como tal, siempre un país va a tener... Su determinación va a estar en su constitución. Estamos hablando de un país libre. Sí, pero hay tratados internacionales que tú no puedes violar. Por eso, si estás sujeto, porque tú entras a ese tratado porque tú dices, mira, yo no quiero que a mis soldados, si caen presos, les pase eso. Claro. Pero entonces tú entras a la ley y tú dices, si yo agarro soldados de mis contrincantes y los mato, o sea, yo no les puedo hacer nada porque estoy bajo el mismo tratado y lo que es bueno para la paz es bueno para el pavo. Exacto. Entonces de repente tú me tiras esa y yo digo, esto es una locura. Sí. O sea, es una locura porque yo creo que el día de mañana Chile se activa en una guerra con algún país vecino, creo que tampoco lo vayan a hacer. No creo que lo vayan a hacer, que vayan a matar a las personas, pero la locura es que esté a los prisioneros, a las personas no van a matar. Bueno, exacto.
Por eso, pero yo creo que por lo menos en el tiempo actual que estamos, no creo que lo hagan. O sea, lo pueden meter preso y puede vivir una vida presa acá en Chile, pero no creo que los vayan Hasta que termine la guerra. Exacto, no creo que les vayan a aplicar la pena de muerte. Yo Pero espero que no. lo que decimos, la locura es que exista en papeles que eso todavía se puede hacer en el país. Correcto. O sea, es una locura porque por lo menos... Y también vamos a otros casos, que es los tipos de pena de muerte que existen por las diferentes razones. Correcto. Porque por lo menos, como yo te estaba diciendo que había leído, por lo menos en los países árabes. En los países árabes se le aplica es por la homosexualidad. Ah, eso es una locura. Que eso es una locura. Se le aplica porque la mujer haya sido infiel. Por el contrario, porque el hombre haya sido infiel no se aplica. No aplauden. Y no, Exacto. Y hay países donde los hombres pueden tener 8 o 9 mujeres en su matrimonio. Pueden casarse hasta con 9 mujeres. Eso no es malo, ¿no? Es que no sé, o sea, en ellos sí, porque ellos a la mujer la denigran mucho. Ah, bueno, no, claro. O sea, estoy hablando de la parte de que el hombre tenga 8 mujeres. Exacto, que sea pero bueno. ahí lo malo es que No, por lo menos existe la pena de muerte para la mujer que está con otro hombre, pero para un hombre que está con 9 mujeres no pasa nada, es aplaudido. Entonces creo que esos casos de pena de muerte, que es lo que se ve en su mayoría en los países árabes que todavía se aplican, son eso. O por lo menos también en guerra. O sea, pasa que por lo menos en los países árabes se aplican en todos los ámbitos. Por guerra, por homosexualidad, por infidelidad de las mujeres, por ser contrario a las ideologías del gobierno. Entonces ahí creo que son muy extremistas. Es el país, creo que, junto con China, que también en su mayoría leí que China lo hace, es por estar en desacuerdo con las políticas del gobierno. Por eso empezamos el video diciendo, mira, la pena de muerte debe ser aplicable, pero determinando unas circunstancias correctas, no porque una mujer montó cacho, ¿qué es eso? Eso no lo puede. Exacto, entonces, mira, de los 56 países, lo que pasa es que de esos 56 países que lo aplican, como 10 países son los más extremos que siempre salen como con números anuales. ¿Yo? En los otros países no se ve. Pero por lo menos esos 10 países que leí que era Irán, algunos son Irán, los otros son varios países árabes, Estados Unidos que todavía la aplica, claro, Estados Unidos según la aplica es por esto, por violadores extremos, o sea, por violadores extremos, por asesinos, en su mayoría siempre son por este tipo de conductas que sean repetitivas. Correcto. Entonces ahí, no sé, un violador en serie que violó a 50 mujeres, es aplicable la pena de muerte. Claro. Un asesino que haya entrado, por lo menos en este caso, no, ya no hablemos de un menor de edad, pero una persona que entró, no sé, a una iglesia y mató a 100 personas, también le es aplicable la pena de muerte. 100 personas, estoy exagerando, puede ser menos personas, pero es aplicable la pena de muerte. En ese caso, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Ya, entonces, eso que acabas de decir entra al siguiente punto, que supuestamente es una ventaja, pero para mí es sumamente debatible, y es que la pena de muerte hace que la ciudadanía, las personas como tal, tengan miedo y ese tipo de crímenes horribles bajen la cantidad. Eso tú... Mira, por lo que yo leí también, o sea, si la persona lo viera, lo que sucediera públicamente, yo creo que sí bajaría los índices de este problema. Lo que pasa es que por lo que yo leí en la actualidad ya no se hace. En ningún país se hace hacerlo público. Y ahora se hace privado. Correcto. Y las personas no tienen acceso ni a ver imágenes, y en su mayoría es ya leer datos mucho tiempo después de que se aplicaron. Sí. Entonces, son los reportes anuales que sacan por lo menos en estas organizaciones que dicen, bueno, en Estados Unidos se aplicaron este año 600 penas de muerte. Pero entonces las personas nunca la vieron. Entonces yo creo que si no lo ves, es como el que dice, si yo no lo veo, no lo creo. Correcto. Lo que pasa es que ahí yo siento que la pena de muerte, en ese tipo de casos donde era público, tú lo que hacías era alimentar el sadismo de la sociedad. Claro. Y eso yo no estoy de acuerdo. Claro. La pena de muerte para mí tiene que ser en un lugar privado, donde si la persona que va a ser ejecutado quiere estar acompañada de familiares, lo haga. Si la persona que... el familiar de la víctima o la víctima quiere estar presente, lo puede estar, pero hasta ahí. Lo que pasa es que una persona que no tiene nada que ver en el crimen, ¿por qué carajo tiene que estar presenciando la pena de muerte? Claro, lo que pasa es que también, es una locura. Lo que pasa es que yo también leí, que por eso es que esos son prácticas medievales. Muchas pro y contra, porque también leí que cuando era público... No me voy a servir, pero no corte. Lo que pasa es que también tiene sus pros y contras, porque yo leí que cuando era público sí bajaban los índices de violaciones, de asesinatos y todo lo demás. Una vez que se hicieron privados, no seguían, o sea, ni bajaban ni subían, se quedaban en un promedio. Entonces, el no verlo
no les importaba a la gente que hacía este tipo de cosas. Bueno, lo que tú puedes hacer es crear un evento televisivo o lo que sea y decir, mira, en este momento esta persona va a morir, pero no lo pase. No lo transmite, no puedes transmitir. No, es que, o sea, sí, exacto. No lo puedes transmitir porque es que eso, más bien, eso es alimentar el sadismo, el morbo de las personas. Sí, o sea, Y ese tipo tú y yo somos personas normales y a lo mejor vemos ese tipo de actos y no nos trauman, pero hay personas que ven que Buen trauma. a lo mejor no se lo imaginaban y al momento de verlo quedan traumadas, sí. Sí, es que, o sea, quedan con secuelas psicológicas. es súper complicado, es súper complicado. Es un tema complicado y es analizable porque dicen que ahora en los países que se aplican ni aumenta ni disminuye. Es que a eso iba. Al final, para mí, la pena de muerte no es algo que influye en los delitos. Puede influir en algunas personas que al momento de... Es que cuando tú vas... Primero, si hay premeditación, tú tuviste bastante tiempo pensando que vas a matar a 20 personas. O sea, tú no estás pensando en que, mira, me van a matar a mí. Eso lo que puede hacer es que incremente los niveles de homicidio-suicidio. Sí. Donde las personas maten a las 20 personas Y se que quieren matar a las 5 suicidan ellos personas y después se suicidan. para que Porque no se igualito maten. saben que cuando lleguen a la cárcel, 1, 2, 3 meses después, un año después, van a estar muertos igual. Exacto. Ahora, Evitar el crimen no, sino que van a buscar la manera de hacerlo de otra forma. Y ya. ahora, como lo dijimos, está bien, la pena de muerte no en este momento ni aumenta ni disminuye los casos de asesinatos, de violaciones. Pero entonces es eso. Los casos siguen, no sé, 1000 personas al año violan y matan en extremo y son introducidas a una cárcel donde se les aplica la cadena perpetua, que en su mayoría se les aplica la cadena perpetua, pero una persona que vas a alimentar durante, no sé, si es una persona que entró a los 20 años y puede durar hasta los 90 años, son 70 años que vas a darle todos los beneficios a esa persona y se lo estás quitando a una persona que no le estás dando, le estás quitando el presupuesto a la educación, le estás quitando el presupuesto al trabajo, claro, de otras personas de que se lo merecen, de que estudiaron, de que trabajaron, de que aportan a la sociedad, de que pagan sus impuestos. Sí, porque los presupuestos para mantener una cárcel no es que son cosas de Son, niños. son elevados, son muy elevados. Son Entonces, caros. ¿qué pasa? Un gobierno fracciona su presupuesto para cada área y el tener que darle tanto presupuesto, por lo menos en los países donde existen niveles altos de carcelarios, le tienes que dar mucho presupuesto a eso y le quitas presupuesto a otras cosas que son de bien para el país. Entonces ahí es donde entra el tema debatible, no tanto porque disminuya o aumente los niveles de violaciones y de asesinatos, sino las consecuencias que acarrean tener esas personas ahí. Ya. Entonces, bueno, estamos de acuerdo entonces que no puede ser pública para Sí. mí. No Y puede que ser realmente no disminuye los niveles de crímenes violentos en aquellos países donde la pena de muerte es legal. Ahora, el tipo de pena de muerte. Porque existen muchos tipos de pena de muerte. Puede ser la silla eléctrica, que eso a mí sí me No, eso parece... ya no, creo que eso a mí ya me- no existe. No, ¿Eso todavía existe existe en algunos países. La Mierda. silla eléctrica existe en algunos países. La cámara de gas, que también creo que también es otro sadismo. Marico, ¿tú estás seguro que eso existe? Todavía en algunos países extremistas, Mierda. en estos países árabes, en China se aplica. Por lo menos, sí sé que en Estados Unidos se aplicaba como hasta 1980 y tanto, y después ahí fue eliminado, o sea, se aplicaba Creo que en la Estados cámara de Unidos gas es y... la inyección letal y ya. Exacto. Donde todavía argumentan de que la inyección letal la persona sufre porque no muere al instante. O sea, no es una inyección de que se le inyectaron y murió a los segundos. La persona dura minutos sufriendo con la inyección letal. Y es un sufrimiento porque dicen que la persona siente cómo se le quema el cuerpo por dentro. Y dura minutos también. Entonces también es la... O sea, es como que dicen que la más digna para la persona, pero que todavía la persona sufre con esa pena de muerte. Ya. Entonces, se alega de que no hay ningún método de pena de muerte donde la persona no sufra, sino por toda la inyección letal es la que menos sufre, pero sufre todavía, minutos. Claro. Minutos porque dicen que es eso. La persona siente que se le está comiendo el cuerpo por dentro. Y entonces la persona se le empieza a quemar, siente como que se le quema el cuerpo por dentro, empieza como a sentir fatiga de que le falta la respiración. O sea, muere quemado, ahogado, de lo que hablamos en el video anterior, a lo que teníamos miedo de morir. Lo sufre la persona lo sufre por minutos durante esa inyección. Verga.
Entonces, también dicen que no es una muerte digna por más de que esa persona haya matado 50, 60 personas. Y creo que ahí es donde decimos se alimenta el sadismo. Porque a pesar de que no sea pública, sí va a haber un verdugo que fue el que lo inyectó. Y si existe, porque creo que todavía, por lo menos en los Estados Unidos, se puede ser presenciada por los familiares si lo desean. Sí, sí. Si la persona que van a inyectar lo desea, si los familiares lo desean ver Claro, también. claro. También lo puede ser. Entonces también es, o sea, yo creo que es un sufrimiento más para los familiares de ver cómo están matando a una persona. Sí. Por lo menos, ni Dios lo quiera, en el caso se le aplicara a un familiar mío, yo no quisiera ver eso. O que un familiar mío no lo viera, porque... Sí, tu familiar es el o, criminal. indiferentemente, tuvieran cualquiera de las dos posiciones, creo que mi determinación sería no. Yo no sé, pues yo te digo que si yo soy un poco extremista y yo de verdad, si me llegan a matar un familiar y yo estoy presenciando la muerte del criminal, del asesino que mató a mi familiar y yo veo que está sufriendo, no sé, yo pienso que no, todavía estaría bien. No, bueno, ahí Por eso te estoy diciendo, soy extremista. Ahí sí estamos en desacuerdo, No lo tengo, porque no. O sea, si mató a alguien y en los últimos minutos de eso, porque hay mucha gente que Pero dice... ponle el caso de que fuera tu hijo. Ay, pero es que por eso te dije, de parte de que mi familiar fue la víctima, no el criminal. Ah, pero víctima. Mira, también puede ser, pero también leí que un estudio a muchísimas personas, el 90% de las personas no siente satisfacción a la hora de que maten al O victimario. sea, tú piensas que la venganza de Es alguna que manera si lo va tomas- a saciar Viste tu- con la palabra clave. Dicen que es venganza, más Y no que justicia. justicia. Entonces dicen que la persona, o sea, la familia de la víctima lo desea y creen que los va a llenar. que los va a llenar, que le va a dar una paz interior. Pero Y cuando al pasa- pasar el proceso, después que se les hace sus estudios psicológicos de que esa persona es tratada, determinan que un 90, un 95%, no, ya después de que pasa la situación, no siente satisfacción ni sienten alivio. O sea, es que yo creo que nunca voy a sentir alivio, por más de que hayan matado a la persona que mató a un familiar, ponte una hija, así lo maten, no me va a devolver a mi hija. O sea, yo creo que esto es un acto más como para librar a la sociedad y evitar de que esa persona le quite a un hijo a otra persona, más que como sentir satisfacción por lo que te pasó. Ahí yo me recuerdo mucho ¿Tuviste Deadpool, la película? Ahí me da mucha risa porque el carajo, Deadpool al final dice, lo tiene apuntado con la pistola y le dice, no me mates, por favor. Le dice, no me mates, por favor. Y él le dice, bueno, esta es la parte de la película donde el protagonista de verdad prueba que es realmente bueno, de buen corazón y no te mata. Yo no sé así, ¡pum! Y lo mató. Y yo pienso que yo haría lo mismo. O sea, yo creo que no buscar, que no encontrar la paz, eso no aplica para bueno, tú dijiste el 90%. Yo de verdad siento que yo estaría en el 10% de esas personas que sí sentirían que de alguna manera se le retribuyó, ya sea por venganza, por justicia divina, por lo que sea, y puedo estar mejor sabiendo que la persona que me hizo daño a mí o le hizo daño a un familiar o amigo mereció la pena. Porque te iba a decir, hay mucha gente que dice, ¿para qué matarlo? Lo mejor que puede pasar es que sufra. Es que eso es peor. Eso es peor. Eso es peor. Claro que es peor. Claro, eso ya es una venganza a largo plazo. Correcto. Pero por lo menos yo ahí sí estaría yo en desacuerdo y yo creo que espero jamás vivir esa experiencia. Yo estaría en ese 90% de las personas de que sí, como ser humano voy a desear de que esa persona sufra su castigo o que tenga su castigo, sí lo voy a desear, pero creo que en el momento de que maten a esa persona no me va a importar porque esa persona ya está muerta, pero yo voy a seguir recordando, ni Dios lo quiera, a mi hijo, a mi mamá, a mi primo, que está muerto. O sea, eso no me lo va a devolver. Claro. Entonces, sí voy a sentir como un alivio por parte de que esa persona no le va a hacer daño a otra familia, pero exacto, o otra familia externa, porque bueno, yo sí siempre creo que yo estoy del lado de que deseo el bien para la sociedad. Entonces, ese lado sí yo creo que puedo sentir alivio de que no le va a hacer algo a otro niño, otra niña, otro adulto, lo que sea, pero que mi caso personal de que ya le arrebató la vida a una persona importante para mí, no me lo va a llenar nunca. Ahora esa persona va a seguir muerta. Te voy a llevar para el otro extremo, que es el otro punto, que muchas personas piensan que una persona que mató a 10 personas, a 5 personas, violó, lo que sea, un crimen horrible, en estos momentos está leyendo un libro en la cárcel con un televisor
a lo mejor un aire acondicionado porque hace mucho calor. Entonces tú dices, ¿cómo esta persona puede estar viviendo una vida tan cómoda en la cárcel después del crimen que hizo? Claro, es que ahí es donde llegamos al punto que hablamos. Pues lo acabamos de decir, cárcel es bonita. Exacto, ese es el punto en que hablamos, en que tú estás dándole, prácticamente esa persona está viviendo en lujos, está viviendo en lujos mientras que una persona de que A lo mejor vive mejor de que cuando estaba libre. nunca ha hecho el mal y si quiere surgir en la vida en ese país, no se le está dando la oportunidad porque esos recursos se le están dando a esta persona que ya cometió estos crímenes atroces. Claro, es que yo, o sea, por eso es que yo te digo, lo que yo te dije fue que yo no iba a sentir una paz interior por la persona que me quitaron nunca, porque mi persona, o sea, la persona que me quitaron va a seguir muerta, pero que si estoy de acuerdo en que esa persona se debería de privar de la vida para que no lo haga con otra persona. Correcto. Porque ahora llegamos al extremo, o sea, otro caso que leí que dicen que es la misma aplicable para darle la cadena perpetua a la persona, porque la persona bajo cadena perpetua en la cárcel no va tampoco a salir a hacer nada en la calle. Pero estamos hablando de que en las cárceles eso existe. Correcto. Esas personas pueden seguir haciendo eso dentro de las cárceles. Así sean a otros presos que se lo hagan a personas de que a lo mejor se lo merecen o que no, pero va a seguir, si es un asesino, puede seguir matando en las cárceles. Correcto, dentro de las cárceles Puede seguir violando en las cárceles. Pandillas, por lo menos en Estados Unidos está crean esas famosas la pandilla de pandillas los negros, la pandilla de los blancos. No, y que en su mayoría de países están dentro de las cárceles, pero manejan hilos fuera de las cárceles. Correcto. Eso es otra locura. Bueno, yo no quiero amanecer mañana con un mosquero en la boca tiroteado. Así que no vamos a hundir no nos vamos a entrar en ese tema. Por favor. Pero eso es una locura. Eso es una locura que para darle poder a un preso para que haga cosas dentro de la cárcel, no vale, para eso, no, ¿qué es eso? Para eso mata. Primero que ahí estamos hablando que la reinserción no existe. No, y en ningún ámbito. O sea, al menos es que, no sé, es que también existen delitos como que llevaron a la cárcel a un pobre hombre que estaba pasando, no tenía 10 días sin comer y robó una panadería, un minimarket, un abasto, lo robó para comer y por eso lo llevaron preso y lo metieron 3 años de cárcel. O sea, yo creo que ahí, y se aplica. Sí, y se da en estos países se da que a un asesino sale al año y una persona que robó pan para poder comer porque tenía 10 días que no comía lo meten 3 años en la cárcel. Claro, pues ya tiene que y donde está el otro detalle, la situación y donde está el otro detalle que esa persona duró 3 años en la cárcel viviendo la escuela de la cárcel. Cuando sale, yo creo que sale peor. Sí. Ya no vas a robar una panadería con hambre, sino vas a robar un banco para robar dinero. Entonces, porque eso es otra cosa. En su mayoría de los países las cárceles son universidades, pero de malandraje, o sea, de aprender cosas nuevas para salir a hacer en la calle, no de reinserción a la calle. Que ese es otro tema de otro capítulo. Donde yo piense que la reinserción no es posible, en la gran mayoría de esos casos yo voy a aplicar la pena de muerte. Sí, es que porque no vale la pena, porque si tú me estás diciendo que vas a darle cadena perpetua a una persona, volvemos a caer en lo que es la hipocresía de conciencia, porque no lo quieres matar, pero le estás sesgando la vida a otras futuras personas que él puede matar. No, yo digo es que no lo estás matando, pero le estás rebajando la calidad de vida a un nivel que el próximo paso ya es la muerte. Es la muerte, exacto. No, sí, una persona. Y yo creo que una persona de que sepa de que no sé, le aplicaron, dígame, hay un caso donde dicen, no, depende de los casos, 10 cadenas perpetuas, que son 1000 años. O sea, una persona eso es más que todo en Estados Unidos, porque eso no es en todos los países. Disculpen, en muchos países la condena se suma. En Venezuela no es así. En Venezuela, si tú mataste, robaste o violaste, te aplican la condena del máximo Exacto. crimen. Sí, lo que pasa en Estados Unidos no, en Estados Unidos te lo suman. Exacto, lo que entiendo en Estados Unidos también es porque una cadena perpetua, creo que una cadena perpetua, si le aplicas una sola cadena perpetua, que es toda su vida, pero si esa persona se portó bien, hizo todos los méritos, le pueden reducir la condena de cadena perpetua, no sé, a 40 o 50 años y en algún momento de su vida puede salir. Total. Cuando le toca, pero hay crímenes donde tú ves que la persona esta persona tiene 10 cadenas perpetuas. Por eso te digo, o sea, ellos lo hacen es así, ponen más de 2 cadenas perpetuas, porque a veces la gente dice, ay no, qué estúpido, le pusieron 2 cadenas perpetuas, y 2 cadenas perpetuas son 2 vidas y la gente no vive 2 vidas. Claro. Pero lo hacen es porque en Estados Unidos, o sea, es que las leyes son muy manipulables en todos los países, y si le aplican una sola cadena perpetua, si esa persona se portó bien, si estudió,
Si se metió evangélico, religioso en la cárcel, no sé qué, y duró modelo durante muchos años, le pueden quitar la cadena perpetua y le pueden poner, no sé, 30 años de cárcel. Entonces puede salir. Y lo que digo yo es que esas personas que son aplicables para 3, 4 cadenas perpetuas, mátalas. Claro, pero la vas a tener toda tu vida alimentándola ahí, dándole beneficios que no se merecen. O sea, si hizo algo suficientemente grave para merecerse 2, 3, 4, 5, 10 cadenas perpetuas, mátalo. Sí, porque es un peligro para la sociedad, tanto ahí la reinserción no existe. Tanto dentro como fuera de la cárcel. Porque, mira, que esto lo iba a decir al principio y nunca lo dije. Las cárceles fueron creadas no como método de castigo. Las cárceles fueron creadas, bueno, sí, como método de castigo, pero también para que el preso, de alguna manera, pudiese en un futuro ser reinsertado en la sociedad. Sí, que no se aplica en casi ningún lado del mundo. Entonces, si el principio fundamental de la cárcel es reinsertar a una persona y eso en este individuo no es aplicable, mátalo. Y se acabó ese peo. Sí, o sea, sí. Pero es que es como siempre hemos hablado de que tiene que haber, o sea, que el juicio de esa persona tiene que ser muy exhaustivo, tiene que estar 100% segura de que esa persona es la culpable, de que esa persona no va a volver a tener ningún tipo de posibilidad de reinsertarse en la sociedad, que casi nunca pasa. Así sea por delitos menos graves, tampoco pasa. Porque ese es el problema de la gran mayoría de las cárceles a nivel mundial, de que las personas van a aprender a ser más malandros o más delincuentes a las cárceles de lo que fueron afuera. Porque ahí tienen la universidad, pero de otros que cometieron delitos, claro, o situaciones más extremas que ellos. Así como considero que soy extremista de la pena de muerte, también siento que abogo por la buena voluntad o por la prosperidad o de que la persona en algún momento de verdad sale de la cárcel y pueda hacerlo bien. Porque, insisto, yo estoy hablando de la pena de muerte en crímenes horribles. Horribles. Pero donde personas, donde por buena voluntad, por buen comportamiento se demuestra, y después salen de la cárcel y ya sea el oficial de... Cuando salen de la cárcel por... Sí, les ponen como un monitor. Un monitor, no sé inglés, ¿no? Es un monitor que le ponen que es el que le lleva la vida fuera. Bueno, pero que estudien a esa persona durante unas cuantas semanas y de verdad, o meses o años, no sé, y de verdad demuestren que puede ser disertado, mira, lo aplaudo y lo felicito porque claro, todos los seres humanos cometemos errores. Lo que pasa es que eso nos lleva a si el gobierno como país propicia esa reinserción. ¿En qué sentido? Claro, un sistema penitenciario que... Exacto, pero ¿en qué sentido? Salió esta persona de la cárcel y va a meter un currículum, o sea, se reinsertó. La persona de verdad estudió, porque dentro de las cárceles hay universidad donde te puedes graduar de una carrera, salió con una carrera universitaria de la cárcel. La persona de verdad cambió su mentalidad porque la verdad fue una persona de que no cometió un delito tan grave y al llevarlo bajo los estudios, o sea, los estudios que tuvo, tratamiento psicológico y todo, de verdad crearon que esa persona fuera una persona bien para la sociedad y que pueda aportar a la sociedad. Pero por lo menos esa persona, por más currículo que tenga, o sea, me va a poner el currículo, me gradué, no sé, ingeniero comercial en la universidad, no sé qué, pero sí tienes que, en su mayoría de países, ven como piden antecedentes penales. Y al pedir los antecedentes penales dicen que tú estuviste preso. La mayoría, si no digo todos los trabajos, nadie va a meter a un ex presidiario. Claro, nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí el gobierno es el que tiene que garantizarle fuentes de empleo a esa persona fuera de la cárcel. También. Es más, en Estados Unidos creo que hay programas donde se comunican con las empresas y hay Pero eso es lo que te digo, estamos hablando de un país desarrollado donde lo hacen, pero por lo menos en estos países de Latinoamérica no se aplica. Lo que pasa es que como extranjeros que estamos en este país, al principio cuando llegamos, sabemos que hay trabajos que la gente no quiere hacer. Exacto, también. Entonces, nosotros los extranjeros los tuvimos que hacer porque nadie más los hacía y era lo que había, pues era el campo laboral que había. Y eso a lo mejor es lo que pasa con los presos. El trabajo que nadie quiere hacer, la gente dice, mira, bueno, voy a tener que contratar a un empresario. Sí, lo que pasa es que los trabajos que quieren hacer tampoco son gran mayoría. Y si por lo menos tú sueltas, no sé, ponte que soltaste a 10.000 presos que salieron al mismo tiempo y hay 4.000 fuentes de empleo que hacen los otros 6.000 presos. No, tanto eso no serviría cuando salía de la cárcel, sino para la población que está desempleada en el país. Porque por lo menos hay gente que no lo quiere hacer.
pero la necesidad te lleva a hacer muchas cosas que no quisiste nunca hacer. Porque por lo menos se vio en Venezuela, en la etapa de que empezó como a faltar las cosas, los recursos en Venezuela, donde empezó esta ola de desempleados en Venezuela, ingenieros les tocó trabajar de taxista. Claro. Que un ingeniero que tenía, no sé, 20 años trabajando, una persona, y conocí casos de personas que eran ingenieros químicos, no sé qué, que tenían 30, 40 años trabajando en una empresa, donde tenían un puesto muy alto de gerencia en una empresa, y la empresa quebró por X o por Y y se quedaron desempleados, y esa persona con 60 años, ninguna empresa va a contratar a alguien de 60 años. Prefieren contratar a un recién graduado de 20 años que le van a pagar la cuarta parte del sueldo y que va a tener, saben que va a tener más energía, van a tener más años promedio en que te va a trabajar. Y esa persona que le tocó ir a taxiar, donde tú te veías en un puesto de gerencia muy alto en una empresa, ganando muy bien económicamente, nunca ibas a imaginarte trabajar de taxista. Y les tocó trabajar de taxista. Claro. Taxistas, no sé, reponedores de supermercado, lo que fuera. Y es lo que te lleva también a la vida. Entonces, claro, tú me dices, salieron 12.000 presos, pero hay una población de 50.000 desempleados en esa ciudad, por lo menos hablemos de ciudad, hay 50.000 desempleados. Aparte salieron 12.000 presos. O sea, tú llevas un currículo y por más de que esta persona de los 50.000 tenga menos currículo en el sentido de que... O tenga más experiencia el criminal. Exacto, el criminal antes de cometer sus crímenes tenía más experiencia y se graduó de una carrera universitaria en la universidad. Esta persona no tiene tanta experiencia y a lo mejor no tiene ni siquiera una carrera profesional terminada. Yo creo que como empleador yo voy a decir, en vez de meter un preso, meto a esta persona, claro, de que nunca ha hecho nada y le voy a dar posibilidades de que tenga algo a esta persona de que cometió delito, así se haya reinsertado en la sociedad. Claro, claro. Entonces es un tema más como a nivel gobierno, de que el gobierno garantice de que aparte de esa persona va a salir y va a conseguir empleo. ¿Por qué? Porque si esa persona, ponte que se regeneró, ¿ya? Y una persona de bien, pero salió y tiene 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, que no consigues ninguna fuente de ingreso, ¿qué va a hacer? Va a volver a vivir. Exacto, lo va a volver a hacer porque va a sentir la necesidad de que para poder vivir va a tener que volverlo a hacer, porque es la única alternativa que le da y que es lo que pasa en su gran mayoría de casos. Correcto, correcto. Entonces, es un bueno, tema... pero esto ya no es pena de muerte, eso es simplemente encontrar los mecanismos para que la reinserción social de verdad funcione. Exacto. Ya eso es otra cosa, pues. Exacto. Pero ya, bueno, ya tenemos creo que 1 hora y 1 minuto de video. Mierda, le echamos bola. Sin cortar, es Sin el primer cortar. video sin corte. Yo creo que lo vamos a terminar Bueno, sin ningún corte. No, sí, pues ya. Ya Pero tenemos ustedes no más saben esto, pero hoy es lunes. ¿Qué hora es? Son las 11:41, no De sé la si se maña- ve, de la mañana. de la mañana. Estamos haciendo esto porque yo tengo que trabajar dentro de 1 hora y media. Bueno, tengo que estar saliendo a mi trabajo dentro de 1 hora. Exacto. Y de verdad nosotros estamos comprometidos para entregarles un capítulo Tratar de sacarlo siempre los martes Siempre los a las martes. 6 de la tarde. Correcto. Hora de Venezuela, hora de Chile. para que sepan que de repente. verdad nosotros nos estamos tomando esto bastante en serio. Es un proyecto que no queremos que sean 4, 5, 10, no. Capítulos, queremos que sean bastantes capítulos. En algún momento, bueno, si Dios quiere, si nos dan la oportunidad de ustedes, llegar a estar a la altura de una escuela de nada, de un El Mundo y el País, de un entregrado, de un podcast de Vivir de esto y ahí podríamos grabar un lunes, un martes, cuando un viernes, sea. un jueves, Coño, cualquier sí. día, cualquier hora. Soñar es... No cuesta nada, No cuesta no cuesta nada, nada. es posible, claro. Sí, exacto. Entonces, bueno, para eso también les pedimos nos apoyen, denle like al video, suscríbanse, porque seguimos diciendo, este va a ser nuestro 4º capítulo, tenemos 3 capítulos donde las Bueno, no tenemos el visualizaciones... mes todavía y tenemos un promedio por lo menos de una persona diaria que se suscribe. Exacto, pero todavía no conlleva a la cantidad de gente que ve los capítulos, que le da me gusta a los capítulos y no tenemos ni siquiera la cantidad del capítulo que es el primero, que tiene más me gusta, no tenemos ni siquiera la cantidad de suscriptores de esos me gusta. Correcto. Entonces, si te gusta, aparte de darle me gusta, tienes que darle suscribir, activar todas las campanitas, porque si te gustó ese video, te van a seguir gustando. Yo sé que nosotros lo vamos a seguir gustando a la gente. Aparte que en Instagram y Facebook nos siguen muchas personas que a lo mejor han visto Exacto, 5 y o 10 en minutos Instagram del y en video. Facebook tenemos más cantidad de seguidores que lo que tenemos de suscriptores en YouTube. Correcto. Entonces, para nosotros, o sea, yo sé que a veces, hasta a mí, a mí me gusta algunas cosas que veo en YouTube
y no le doy suscribirme. Sí. Siempre lo busco por separado, pero es que eso nos ayuda mucho. El dar suscribir nos ayuda demasiado. Y más ahorita que estamos empezando. Pues. Exacto. Ya, mira, Entonces, después que tengamos una cierta cantidad, no se suscribir un coño de la madre. No importa, exacto. pero ahora Pero en este ahorita, momento sí. suscribir, activar todas las campanitas, darle me gusta al video, comentar. Eso nos ayuda mucho. Comentar, decir qué posibles temas también quieren que abordemos, porque a veces nosotros nos vamos bajo un guión, pero si ustedes desean un tema en específico. Ah, por cierto, lo voy a poner ahorita. Mucha gente me ha escrito, primero sobre el feminismo, pero pensamos de verdad que como acabamos de hablar del aborto, y el amigo acá tiene un poco extremista antiaborto, no queremos tirarnos del feminismo, Sí. porque coño, nos vamos a tirar todas las mujeres en contra. Sí, Entonces eso no. O sea, y no es porque vayamos a hablar mal de las mujeres No. en general, sino que las mujeres feministas. Pero recuerda que nosotros hablamos mucha locura. Exacto, y no, hay y que segmentos que pueden tú molestar a sabes las que personas. las mujeres feministas, las que son realmente, porque existen muchos términos feministas. Hay feministas medias, feministas bajas, feministas extremas. Y ya lo que es el extremo que se determina el Son feminazi. que son las más peligrosas. Digo más peligrosas en el sentido porque no se les puede decir porque por ahí puede haber una guerra mundial por esa palabra, porque hay mujeres de que prácticamente, por lo menos yo lo he visto escrito, aquí en Chile se ve mucho el feminismo, y por lo menos cuando hay marchas eso, dejan las paredes rayadas donde dice muerte al macho, muerte al hombre, o sea, no te puedes ir tampoco la extremista de que siempre tiene que haber una balanza. Entonces ellos quieren que la balanza sea que porque los hombres dominaron muchos años la cosa, ellas tienen que dominar muchos años como para que... No, la balanza tiene que estar desde ya. Pero no vamos a seguir hablando del tema porque es un tema para otro capítulo. Y también me han dicho que hablemos sobre la gente que dona o que hace obras benéficas y se graba a sí misma y las monta en las redes sociales. ¿Qué opinamos de eso? Eso puede ser un micro tema. Exacto. No voy a decir porque mi no creo que postura, abarque tanto, claro. creo que no abarque Pero para tanto. que sepa que los estamos escuchando, tenemos unos temas que queremos tocar primero y después empezar a esos temas. Exacto, esos Que temas nos como están más diciendo ustedes. extremistas que nos pueden decir que popularmente nos pueden dar más popularidad, pero que no lo queremos tocar sin tener bases cómo tocarlo, porque la verdad es que sí podemos decir que el primer capítulo lo hicimos más a la ligera, pero nos dimos cuenta de que estos temas abarcaban estudiar, prepararnos, porque de verdad son temas que afectan a la sociedad y que nos pueden afectar personalmente a nosotros. Entonces son temas muy serios que, a pesar de que estamos tomando licor, pero dicen que los borrachos y los bebés dicen la verdad. Entonces por eso es que nosotros tomamos licor durante el programa, para que en un momento nos liberemos Hubo varios comentarios, casi más que todo en el primer video, nos pedían. Incluso mi novia me decía, mira, vale, infórmense, que no sé qué, para que hablen mejor del tema. Eso lo estamos haciendo más porque, como les dijimos, estamos comprometidos con el proyecto. Claro. Y creo que el proyecto abarca eso. Estudiar los temas que vamos a debatir. La idea debatir. principal era que cuando nosotros estamos borrachos nos volvemos filosóficos y tocamos este tipo de temas, y como estamos borrachos hablamos cualquier tipo de locura. Yo dije, bueno, vamos a hacer esto pero frente a una cámara. Sí, pero hay temas que son muy delicados, son demasiadamente delicados, donde hay que tener bases para poder hablar. Y por lo menos el primer tema de la homosexualidad, a pesar de que dijimos muchas cosas coherentes, también hablamos muchas cosas sin base. Correcto. Y entonces por lo menos los extremistas nos están atacando mucho, pero creo que en términos generales el video tampoco, o sea, si hablamos, por lo menos yo estoy de acuerdo con la homosexualidad, tú también. No, pero los extremistas están es porque no vieron el video completo, exacto, vieron los miniclips. Exacto, que los miniclips nos fuimos más como hacia el humor, para captar a la gente por humor, pero no era lo que pensamos realmente en el video. Entonces, bueno, yo creo que este tema ya le dimos la vuelta entera, ya vimos tu postura, vimos la mía, concordamos en algunas cosas. No conclusión final, ¿cómo es la estadística? ¿Cuántos países no está permitido la pena de muerte? O sea, si en 160 no se aplica, en 104... definitivamente no se aplica, o sea, para la gran mayoría para ningún no aplica la porque pena son de muerte. 198. Entonces, en términos de que normales, de normalidad, de lo que es común, yo estoy en la parte minoritaria, o del lado incorrecto de la historia, los países que lo aplican, donde yo estaría, y más minoritaria todavía, porque tú me dijiste que eran en el caso de violaciones y todo, que tal, que de paso de esos países que sí la aplican, un porcentaje menor la aplica bajo esos términos, porque hay otros países que la aplican por otros términos que nosotros tampoco estamos de acuerdo. Correcto. Por ser homosexual, por ser una persona infiel. En resumen, en mi país, porque yo creo que esto sería una buena idea, sino que ir diciendo
si tú fueses el presidente de tu país o crearas un país, ¿cuáles serían tus leyes? Entonces, en mi país, la homosexualidad, tanto el matrimonio gay es aceptable, Claro. la adopción también es legal, pero un poco más rigurosa por los momentos. O sea, que como, una pareja homosexual. como lo es más riguroso. El aborto también sería legal, pero aún más rigurosidad en Exacto. cuanto a cómo, por qué, qué pasó. Exacto. El tercer tema fue la eutanasia, totalmente legal, también bajo ciertos términos, y la pena de muerte también legal. También bajo los términos que dijimos, Correcto. de asesinato en Yo sería extremo. como Uruguay, porque tengo un amigo en Uruguay, marico, Dicen que de Latinoamérica es el país más... él me dice, tú te puedes estar fumando un tabaco de marihuana, montado en un Uber, abortando y no te puedes meter preso. Hasta ahí lo lleva. O sea, un extremismo. Pero Sí. es que ya es legal el aborto, es legal el matrimonio La gay. homosexualidad, o sea, Y sí, no hay esa casa loca que hay en algunos países con los Uber y los Didi y esas cosas. sí, es como un país muy de Me gusta Latinoamérica. Uruguay. De Latinoamérica creo que es el país como más europeo que existe. Me gusta Uruguay. Es el país más europeo. Pero por lo menos tocaste un tema, la droga, que creo que... Sí, yo creo que la vamos a decir. Sí, se viene. Ese es el tema que creo que se viene después de este video, la droga. Esperemos que sí. Si llegaron a este video, familiares, por favor, no vean el video que viene. Por parte de él, por mí sí, véanlo todo. Mi familia, y Pero- la familia de mi novia. Pero aquí no fue vean este donde, video. aquí fue donde les hablamos en videos anteriores de que siempre hemos seguido como una misma línea los dos en casi todos estos temas, y en este tema también creo que en su mayoría Sí. seguimos una misma línea, a pesar de que tuvimos diferencia en algunas cosas. Pero Pequeñas. creo que este tema que estamos hablando, que se viene el de la droga, ahí sí estamos Y totalmente... yo no tengo ni idea de cómo vamos a abordar ese tema. Sí, porque creo que, vamos a ver si no terminamos peleando, esperemos que eso no. no va a pasar, pero Pero sí vamos a, Pero va a ser aquí, difícil, aquí sí vamos a tener dos puntos extremos, porque ya por lo que sabemos, él está en una parte y yo estoy en la otra. Ahí sí vamos a abordar como tal el yo él se decir, puede imaginar cuál es mi posición. Pero porque bueno. sí, porque en los otros temas nosotros hemos tratado de abordar en lo que no estamos de acuerdo, pero en este caso sí, él está de acuerdo en una cosa y yo estoy de acuerdo en otra, así que él va a abordar su postura y yo voy a abordar la mía. Así que bueno, Entonces, no vamos a hacer como el otro video que nos despedimos como 10 minutos, yo creo que ya ahora sí. ¿qué tú crees? ¿Que no tenemos 10 minutos de despedida? Bueno, pero sí, vamos a volver a recordar por última vez de que suscríbanse, denle like, comenten. activen todas las campanitas, Por favor. comenten aquí en Instagram, en cualquier red social, Facebook, que nos consiguen como controversia.etílica. Se lo voy a dejar por aquí abajo, después le hacemos el arreglo para que lo vean. Y en todas las redes sociales salimos así que, bueno, yo creo que ya es hora de ir Ya, despidiendo el salud. video. Nos vamos, salud. A mí me queda Yo casi me lo una- terminé, me queda, mira, Bueno, pero, una ¿qué copita. pasa? Nos vemos en un próximo video. Sí va. Cuídense.